Muy buenos días con todos. Continuamos con la clase de comunicación, recordándoles siempre o recordando siempre que una oración tiene sujeto y predicado, ¿cierto? Puede ser sujeto tácito también, ¿no? Entonces, hemos visto en sujeto que tiene elementos como el núcleo del sujeto, modificador directo y modificador indirecto, ¿no? Por ejemplo, ahí en esta oración, que ya les vengo repitiendo, para que les quede claro, el núcleo del sujeto aquí, ¿cuál será? Primero hay que identificar el verbo y es el sujeto, ¿no? El avión del presidente y predicado es aterriza en el aeropuerto. Entonces, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Aquí, avión, muy bien, ¿no? Avión, ahí está. Ahí ya está, lo hicimos. Modificador directo, muy bien, la palabra que está al lado del núcleo del sujeto pero sin nexo, ¿cierto? Modificador directo. En cambio, el modificador indirecto es la palabra que está al lado del núcleo del sujeto, pero se une con un nexo, ¿no? Normalmente son preposiciones, aquí está, del presidente. Entonces es el modificador indirecto. Perfecto. Y en el predicado hemos visto, los elementos del predicado o estructura, el núcleo del predicado, objeto directo, objeto indirecto. En el sujeto es modificadores, aquí son objetos, ¿cierto? En esa oración, la profesora entregó el examen a la alumna. Verbo entregó, ese es sujeto, la profesora entregó el examen a la alumna, es predicado. ¿Cuál es el núcleo? Vamos a ponerle ya el núcleo del sujeto, es profesora. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo, ese verbo es el núcleo del predicado. ¿Cuál es? Ahora ya está. ¿Cuál es el objeto directo? Para saber cuál es el objeto directo nos hacíamos preguntas, ¿cierto? Muy bien. En la siguiente diapositiva voy a mostrarles. Entonces, ¿qué entregó la profesora? El examen. Ese es el objeto directo. Y el objeto indirecto, también para identificar nos hacemos la pregunta, ¿a quién entregó el examen la profesora? ¿No? ¿A quién entregó la profesora el examen? A la alumna, ¿no? Objeto indirecto. ¿Ya? Aquí les voy a recordar cuáles son esas preguntas que nos realizamos para saber cuál es objeto directo o cuál es el objeto indirecto hoy, ¿ya? Les estoy mostrando en la pantalla que estas preguntas, qué más verbo más sujeto, o puede ser también a quién o a quiénes más verbo más sujeto, son las preguntas que nos vamos a realizar para saber cuál es el objeto directo en una oración, ¿no? Exactamente del predicado. Y para saber cuál es el objeto indirecto, se realiza cualquiera de estas preguntas. ¿A quién más verbo más objeto directo? O también para quién más verbo más objeto directo. Veamos en una oración. Ya, ahí están las preguntas. Entonces, los niños tocan el violín para los presentes. Tocan es el verbo. ¿Quiénes tocan el violín para los presentes? Sabemos que es el sujeto. El objeto directo o indirecto, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el predicado. Porque en el sujeto solo hay modificadores, ¿cierto? Entonces aquí. ¿Tocan qué es? Tocan se convierte en el núcleo del sujeto, bueno, lo estamos poniendo para no olvidarnos. Y tocan, pues, es el núcleo del predicado. Ahora sí nos preguntamos para saber cuál es el objeto directo. Primero el objeto directo, ¿ya? ¿Qué más verbo más sujeto? Con esta pregunta ya nos hacemos ¿qué? ¿Cuál es el verbo? Tocan. ¿Y sujeto cuál es? Los niños. Entonces leemos ¿qué tocan los niños? Respóndeme, ¿qué tocan los niños? El violín, muy bien. El violín es el objeto directo, ¿ya? Ahora sí, para saber cuál es el objeto indirecto. Con cualquiera de las preguntas, a ver. ¿Ya? ¿A quién o para quién? ¿A quién o a quiénes? ¿No? Ya ver. ¿Para quién tocan? Ahí está, ahí voy a sacar la preguntita, a ver. Ahí está. ¿Para quiénes? ¿Para quién o para quién? ¿No? ¿Para quiénes? Más verbo, nos dice. Tocan. Más objeto directo. Allá, ¿para quiénes tocan el violín? ¿Para quiénes tocan el violín? Para los presentes, la respuesta. ¿Para quiénes tocan el violín? Ahí lo estamos haciendo con esta pregunta, ¿ya? En esta forma. Entonces, para los presentes será pues el objeto indirecto. Ya recuerden que el objeto directo
pues es la palabra, ¿no?, que recae directamente en la acción del verbo, ya de manera directa, ¿no? El violín, en cambio, es el objeto indirecto, pues recibe, ¿no?, indirectamente la acción del verbo, ¿no? Muy bien. Entonces, de esta manera reconocen cuál es objeto directo y cuál es objeto indirecto con esas preguntas. ¿Ya? Muy bien. El día de hoy veamos el complemento circunstancial, que se simboliza con CC. Complemento circunstancial. ¿Qué es? Ya es la palabra o conjunto de palabras que expresa la circunstancia en que se realiza o recibe la acción del verbo. O sea, en qué circunstancia se realiza esa acción del verbo, ¿no? Puede ser en complemento circunstancial de tiempo, de cantidad y de lugar, ¿no? Vamos a ver las clases, justo lo que les digo. Empezamos por el complemento circunstancial de cantidad. Ya en una oración, el complemento circunstancial de cantidad nos va a señalar de la cantidad, ¿no?, respecto de la acción verbal. Ya una cantidad. Entonces, ¿con qué pregunta vamos a reconocer? Con cuánto, ¿no? ¿Cuánto? Para saber la cantidad nos preguntamos cuánto. Entonces, en esta oración, las personas esperan mucho. En el frente nos preguntamos, ¿cuánto esperan? Mucho. Es de mucho cuánto esperan, ¿no? La respuesta a esa pregunta, ¿cuánto esperan? Mucho. Es el complemento circunstancial de cantidad. Mucho. Entonces subrayo yo esa palabrita mucho como complemento circunstancial de cantidad. ¿Ya? Solamente tiene que responder a esa pregunta, ¿cuánto? Ahora veamos el complemento circunstancial de tiempo. Dice el complemento circunstancial del tiempo en una oración va a expresar cuándo se realiza la acción. O sea, ese verbo, ¿no?, que nos indica la acción, cuándo se va a realizar. Entonces, para saber cuál es el complemento de tiempo, tenemos que hacernos la pregunta ¿cuándo? Se reconoce con la pregunta ¿cuándo? A ver, nos preguntamos entonces para esta oración. Mi perrito Simeón celebró su cumpleaños ayer. Me pregunto, ¿cuándo celebró? A ver, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuándo celebró ese cumpleaños? Ayer. Es el complemento circunstancial de tiempo. Entonces subrayo esa palabra ayer porque nos indica cuándo se ha realizado, ¿no?, ese cumpleaños, ¿no? Celebró su cumpleaños. Ayer es el complemento circunstancial de tiempo. Ahora veamos el complemento circunstancial de lugar. Ya. Este complemento circunstancial del lugar pues indica dónde se está realizando la acción del verbo. ¿Dónde? ¿Se reconoce con qué pregunta? Con, justamente repito, con dónde. ¿Ya? Ejemplo, Machu Picchu queda en Cusco. Me pregunto, para saber en qué lugar queda, me pregunto, ¿dónde queda? La respuesta es en Cusco. Entonces, en Cusco es el complemento circunstancial de lugar. Subrayo entonces no solamente Cusco, sino toda con esta, ¿no?, con en también. En Cusco es el complemento circunstancial de lugar, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos las preguntas para hacernos, ¿no?, en cada complemento circunstancial. ¿Cuántos hemos visto? Complemento circunstancial de cantidad, complemento circunstancial de tiempo y del lugar, ¿no? Para cada uno hay preguntitas que nos vamos a realizar. ¿Ya? Muy bien.